Por ahí en un video anterior les conté algo sobre mis abuelitas. Una de ellas, la que era católica, era muy cercana, y por supuesto toda la familia era muy cercana a la congregación de los franciscanos. Tenían un monje franciscano muy amigo, el padre Francisco Garcés. Francisco era su nombre de monje, no era su nombre real. Y siempre trataban de hacerle regalos, de comprarle ropa, artículos personales. Pero el padre Francisco nunca se dejaba las cosas para él. Regalaba todo. No tenía nada. Y claro, alguien podría pensar, ay, qué mal agradecido, que regala todo. Pero si conoces a los monjes franciscanos, sabrás que tienen un voto de pobreza. Todo lo material lo regalan, lo entregan, lo reparten. Su voto de pobreza significa solo tener lo justo para subsistir, y lo demás, todo lo material, se comparte con el resto del mundo. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo? Si los franciscanos, que lo único que tienen es un hábito, café y de tela bien rústica, un par de chalitas y nada más, convencidos de su voto de pobreza, ¿cómo es que la Iglesia Católica, por otro lado, tiene tanta acumulación de riquezas? Hay tantos lujos, por ejemplo, en el Vaticano y sus iglesias. ¿Acaso no son parte de la misma organización? Soy la profe Karen de Historia y tengo más preguntas que respuestas. Martín Lutero había iniciado un movimiento reformista dentro de la Iglesia cristiana, alejándose de algunos dogmas y prácticas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, de la confesión, el acceso a la lectura individual de la Biblia y la venta de indulgencias. La Iglesia Católica, por supuesto, contesta esta reforma iniciada por Lutero con un movimiento general dentro de su organización denominado Contrarreforma. Si bien la Iglesia Católica ya había iniciado un proceso de reforma interna desde ya fines de la Edad Media, recuerden que en la Edad Media la pugna por el poder papal era increíble, incluso momentos en que existieron dos papas o dos sedes papales. Bueno, para mejorar eso, la Iglesia Católica había iniciado un proceso de reforma interna, ya desde fines de la Edad Media, para poder organizarse y responder a esto nuevo que se viene, a todos estos cuestionamientos. Se organiza una gran reunión. Se llama a todos los dirigentes de la Iglesia Católica, el Papa, por supuesto, cardenales y obispos, a un concilio. Un concilio es una reunión muy importante, en este caso líderes religiosos, y se realiza en la ciudad de Trento en 1545. ¿Qué se trataba de hacer en este concilio? Responder a cada uno de los planteamientos protestantes, modernizar la Iglesia Católica y, por supuesto, defender sus dogmas y recuperar a todos los creyentes que estaban perdiendo. Para esto también necesitan alianzas políticas importantes con los nuevos monarcas, los nuevos estados que se están consolidando en Europa especialmente. ¿Cuál es el objetivo de esta contrarreforma? Renovar la Iglesia, evitar el avance de las doctrinas protestantes. Para esto, el trabajo en el Concilio de Trento se centró en 5 aspectos muy importantes. 1, la doctrina, lo que tiene que ver con los dogmas y las creencias específicas en cada religión. La reestructuración eclesiástica, el iniciar seminarios para profesionalizar la carrera del sacerdocio. Otro objetivo es reformar las órdenes religiosas ya existentes y crear otras, por ejemplo, la orden religiosa de los jesuitas. Y un aspecto muy controversial
que surge en este Concilio de Trento es la creación de la Inquisición romana. Es un tribunal compuesto por algunos obispos y personas especialmente dedicadas a este oficio, que es perseguir, castigar, convertir a los protestantes, a los infieles, perseguir algunos delitos graves para la Iglesia y que intentar que los disidentes no dañen los dogmas católicos. El organismo de la Inquisición requiere un estudio especial. Yo solo lo voy a mencionar en este video porque hay bastantes historias que no son reales respecto a ella. Hay muchas fake news, pueden encontrar fácilmente en internet una colección de objetos atribuidos a la Inquisición que eran para torturar, que en realidad no son de 1500. La Inquisición es de 1542. Estos instrumentos fueron creados siglos después. Es cierto que perseguía a los infieles, que castigaba a quienes no querían seguir las doctrinas católicas. Castigaron a Galileo Galilei, lo excomulgaron, lo nombraron hereje, a Giordano Bruno, astrónomo también. Teniendo dos bandos opuestos, religiosamente hablando, no es solamente de creencias las diferencias. Hay un profundo problema político y económico. La Iglesia Católica ya no es la única en recibir todos los tributos de los reinos a su alrededor. Muchos de los líderes políticos, especialmente en lo que es Alemania actual, al separarse de la Iglesia, significa que ya ni pagan sus tributos ni comparten soldados o armas. Comienza la Iglesia Católica a perder influencia en el resto de Europa. Este problema, entonces, entre católicos y protestantes hace estallar lo que se conoce como Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, como pueden observar en el mapa, enfrenta a las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico, más el Imperio Español, que era su aliado, contra las fuerzas en Bohemia, Moravia, Brunswick, Sajonia, el Imperio Sueco, Francia, Dinamarca y Noruega, Escocia, Inglaterra. Casi toda Europa se ve involucrada en esta guerra que parte en 1618, se termina aproximadamente en 1648. En realidad esta guerra, que parecía tan absolutamente religiosa, tenía que ver con asuntos políticos ya derivados desde la segunda mitad de 1500, donde hay grandes potencias como España y Francia que están luchando por tener la hegemonía en Europa, por ser el mayor estado, la mayor monarquía en Europa. Luego de la paz de Westfalia, que es cuando se termina la Guerra de los 30 años, Francia queda muy bien posicionada, con bastante poder, de ahí que sea uno de los reinos principales durante lo que sigue de la Edad Moderna y hasta la Revolución Francesa, donde España se consolida como aliado de la Iglesia Católica, defensor de la evangelización, especialmente en América, y Alemania actual, en ese momento, queda establecido como distintas pequeñas unidades territoriales. No es una monarquía absoluta, a diferencia de las dos anteriores. En resumen, durante el siglo XVI se produce la ruptura de la unidad cristiana de Europa, hasta entonces representada por la Iglesia Católica. Esto se inició con el movimiento inspirado en las ideas de Martín Lutero y conocido como Reforma. Los reformistas criticaron ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica, principalmente la venta de indulgencias. Les mataron el negocio, en términos coloquiales. La Iglesia Católica entonces responde con un proceso llamado Contrarreforma.
citando a todos sus dirigentes al Concilio de Trento, que dura casi 20 años, es una reunión muy larga. ¿Ustedes creen que este video es largo? Vayan al Concilio de Trento. Bueno, en este concilio se establecen medidas, acciones para poder frenar el protestantismo. Todo esto deriva en un conflicto internacional a nivel europeo casi total, llamado Guerra de los 30 años, que termina con un acuerdo, con un tratado llamado Paz de Westfalia. Este tratado da origen a una política basada en la soberanía nacional de Estados europeos. Hay muchísimo que investigar sobre la Edad Moderna y, como les decía, yo tengo más preguntas que respuestas. Sigo leyendo nuevas fuentes históricas que no solo sean discursos de los gobernantes o relatos de batallas. Si buscan de la Guerra de los 30 años hay pero un montón de documentos, pero todos tienen que ver con la parte militar, con la parte estratégica. ¿Qué habrá pensado una señora dueña de casa en Roma sobre lo que pasaba en ese momento? ¿Qué habrá pensado una señora en Sajonia, en Bavaria, que probablemente haya perdido a su marido y a sus hijos en una guerra? Son deudas históricas muy importantes que espero alguna vez se resuelvan. Así que si quieren ser investigadores o historiadores, cuenten conmigo, cuenten con mi voto. Soy la profe Karen de Historia. Cuídense. Nos vemos.